¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en una nueva teleentrevista acá en TVU y sus redes sociales. Hoy vamos a conversar con un profesional que ya hemos hablado con él anteriormente, siempre tiene cosas interesantes que aportar en materia de movilidad, de transporte, en medio de la pandemia. Nos referimos a don Juan Antonio Carrasco, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción e investigador del ICI. Juan Antonio, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muchas Aquí gracias estamos muy bien. por la invitación. Sí, gracias nuevamente a ti, Juan Antonio. A ver, sabemos que en ICI elaboraron un nuevo informe de movilidad de acá, de la zona, finalizando el año ya, me imagino esa variable también influye. Recuerdo que en el informe anterior, que también conversamos en una entrevista, los indicadores no eran los óptimos. ¿Cómo está esa radiografía de la movilidad? Automovilistas, personas, acá en el Gran Concepción, tomando en cuenta el fin de año y esta pandemia que todavía no nos da tregua. Sí, mira, hemos continuado recolectando información. De hecho, hay una página web donde tenemos información de prácticamente todas las ciudades y en particular preocupados de cómo ha ido evolucionando. La pregunta es de qué manera las medidas sanitarias impactan en la movilidad. Eso yo creo que es una cosa muy importante, porque en el fondo se pregunta, bueno, ¿valió la pena, por ejemplo, la cuarentena que tuvimos en agosto-septiembre? ¿Cómo eso va evolucionando? ¿Qué ha ido pasando ahora que estamos en la fase 2, etcétera? También elabora mucho informe asociado con transporte público, pero en particular respecto a la movilidad, lo que hemos ido mirando es más bien una consolidación de la tendencia que uno ha visto durante el año. Dos cosas muy claves. La primera es que la suspensión de las actividades educacionales sigue siendo la medida, por decirlo de una manera sanitaria, más importante en términos de reducción de la movilidad. Más allá de cualquier otra medida, por ejemplo, las cuarentenas o los cordones sanitarios o incluso la restricción vehicular que se realizó en algún momento en Chillán, por ejemplo, ninguna de ellas fue tan importante para disminuir el pulso en la ciudad como la disminución de la actividad educacional a principios de año. Es un primer punto súper importante. Otro tema que también es interesante es poder comparar, por ejemplo, en el caso del Gran Chillán, nosotros pudimos mirar lo que fue la cuarentena que ellos tuvieron a principios de año, estamos hablando de marzo, abril, versus la que ahora tuvieron en agosto, septiembre. Y lo que uno visualiza es que esa segunda cuarentena fue mucho menos eficiente, en términos de la disminución de la movilidad respecto a la primera. Y lo otro es que uno puede ver también la evolución, en el caso del Gran Concepción, de lo que ocurrió con las cuarentenas, por ejemplo, agosto, septiembre, pero también lo que ocurrió después, en octubre, noviembre, cuando se relajaron las medidas. Un incremento de la movilidad paulatino. No tenemos los datos de diciembre todavía, pero sí, si consideramos hasta noviembre, ha habido un aumento paulatino de la movilidad en general, lo que conlleva que en el fondo, incluso en el caso de las cuarentenas o incluso de cualquiera de las medidas sanitarias, lo que ocurre con la semana 1 es distinto a lo que ocurrió la semana 2. Hay un aumento de la movilidad. O sea, estas medidas no tienen la misma efectividad a lo largo del tiempo. ¿Depende mucho del momento en que se toman? Depende del momento que se toman, pero también depende de la longitud que se toman. O sea, la efectividad va disminuyendo en el tiempo. Por ejemplo, lo que pasó a fines de agosto y septiembre, que por supuesto es una situación distinta, pero uno la homologa respecto, por ejemplo, a la fiesta. La disminución de la movilidad la primera semana en que se hizo la cuarentena fue mucho mayor que la segunda, y la de la tercera fue mucho mayor que la cuarta. O sea, hay un efecto de fatiga, un efecto ya que empieza a disminuir la importancia que tienen estas medidas semana a semana. Yo creo que eso es Juan muy Antonio, importante. ¿sí, ¿tenemos alguna cifra o eso está en pleno proceso? ¿Algunos Bueno, porcentajes que pudieras compartir con nosotros? mira, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió en
si uno compara las cuarentenas del Gran Concepción, que fueron más o menos a mediados de agosto hasta septiembre, hasta más o menos fines de septiembre, fue como un poquito más de un mes, la disminución de la movilidad fue alrededor de un 30%, 35% en las primeras semanas, pero ya cuando estábamos hacia el final de la cuarentena, la disminución de la movilidad pudo haber sido un 25-20% respecto a un día normal. O sea, en el fondo, desde un 35% menos en ese periodo. Y actualmente, estamos hablando, pero actualmente me refiero a un mes atrás, o sea, ya cuando se levanta las cuarentenas y estamos en transición, la disminución de la movilidad más o menos fluctúa entre un 15 a hasta un 5% en algunas comunas. Comunas como por ejemplo Penco, donde prácticamente los movimientos de las personas son muy similares a los que tenemos en una situación normal. Entonces, lo que uno percibe en las calles intuitivamente, tenemos un pulso de la ciudad muy similar al que ocurre en los días normales o, por decirlo de una manera, previo a la pandemia. La verdad es que es muy cierto. Las disminuciones ya empiezan a ser muy, muy marginales y uno se pregunta si efectivamente esta etapa de transición tiene algún efecto real en lo que se pretende, que es disminuir los movimientos de las personas. Y ojo, estamos hablando incluso en periodos previos a este festival o previo a las compras y lo que hemos estado viendo en la televisión respecto a la gran cantidad, o lo que vemos en el centro de Concepción con la gran cantidad de personas allí. Entonces, Ahora, eso es una mala noticia, diría yo. Sí, ahora se dice que estamos a puertas de una nueva cuarentena, porque muchos de los indicadores sanitarios ya van en esa dirección. Sin embargo, la decisión no se ha tomado. La misma autoridad reconoce que ahora se toman en cuenta otras variables, que no solamente se toma en cuenta el beneficio de una cuarentena, sino que los perjuicios que una medida de confinamiento total pueden tener en la población. Si se llegara a ordenar una nueva cuarentena, debido al informe que tú me presentabas anteriormente, cuando tuvimos esta primer gran cuarentena acá, donde la movilidad disminuyó menos de un 40%, se habla de que un 70% es lo ideal, con una nueva cuarentena la disminución de la movilidad sería mucho menor o no necesariamente si se afina mejor el instrumento y se fiscaliza más, no sé. Yo creo que hay que mirar un poco también lo que ocurre. Para mí un ejemplo interesante es lo que ocurrió con Chillán. En el fondo, las disminuciones de la movilidad en Chillán a principios de año fueron bastante importantes, digámoslo. Ahí se llegó cerca de un 60%, incluso en ciertas semanas, versus lo que ocurrió con la segunda cuarentena, que apenas se llegó a un 30%, un 40%. O sea, hubo una efectividad mucho menor. La verdad es que ahí, bueno, eso va más allá de yo como especialista, pero me da la sensación de que en el fondo, cómo estaba la opinión pública, cuáles eran también las señales que recibimos de la autoridad en ese momento versus la que se recibe en agosto. Yo creo que eso también es súper relevante, porque en el fondo, desde el punto de vista de la medida no hay ninguna diferencia, desde el punto de vista de las actividades de la ciudad, en Chillán en abril o en marzo respecto a lo que ocurría en agosto, tampoco es una gran diferencia para poder considerar lo anterior. Fíjate que hay un dato que no es de estos movimientos de telefonía celular anonimizados que nosotros trabajamos, pero hay un dato que para mí es muy fuerte y que lo ha levantado el Ministerio de Transporte. Ellos contabilizaron los flujos vehiculares, han estado mirando los flujos vehiculares tanto en automóvil como en transporte público, y fíjate que si bien ha habido una disminución total, si uno separa por modo de transporte, los flujos vehiculares durante la cuarentena de septiembre en Concepción fueron mayores que un día normal. Y hubo una disminución importante de transporte público de alrededor de un 20-25%, no menor. Pero lo que te está diciendo acá es que en el fondo, ciertamente, una cuarentena sin otras medidas mucho más integrales no va a generar un impacto relevante en la movilidad. Necesitamos medidas muy que de veras permitan que el pulso de la ciudad y el movimiento de la ciudad disminuya fuertemente. Si no, la verdad es que parece ser como, perdón el palabra, pero parece ser un simulacro de que paramos, pero en realidad no paramos mucho. Sí, a eso iba y evidentemente eso lo estamos viendo, sobre todo ahora en fin de año. ¿Qué piensas tú desde tu vereda, Juan Antonio, de estas aglomeraciones en el comercio?
la pregunta que muchos periodistas se hacen es si hay más gente que un fin de año normal, o por este fin de año pandémico y por este temor a una nueva cuarentena, la gente en una mayor cantidad que un diciembre normal en 8 años llega al centro de Concepción. Pero la verdad es que la gente se anda tropezando, Juan Antonio. Bueno, a ver, la verdad es que habría que realmente tener un buen parámetro de comparación, pero no hay que olvidar que en general uno en esta época del año, pero también no hay que olvidar que tenemos un periodo restringido de actividades, o sea, todavía tenemos un toque de Bueno, tenemos queda toque de queda, es por la cierto. noche. Y eso es súper fundamental. Yo escuchaba al CTM Transporte 10 de la mañana y yo creo que si hay una medida que desgraciadamente hace un paso hacia atrás, es este toque de queda a las 8 de la noche. Me parece que no reconoce el pulso de la ciudad, que es mucho más largo. Desgraciadamente las jornadas laborales y las jornadas en general son más largas y claro, ahora, cuando tenemos más gente que lo normal yendo al centro de la ciudad, eso colapsa mucho. Yo creo que eso también en parte me parece que desgraciadamente ha influido negativamente en la gran cantidad de aglomeraciones que vemos en la ciudad en general y primordialmente en el centro de la ciudad. Ahora que, ya que tocas el toque de queda, desde el 26 de diciembre va a empezar a las 10 de la noche. ¿De igual manera te parece que es muy temprano para una ciudad Lo que como pasa es que, Concepción, una región como la del Biobío? En pleno verano, mira, además. aquí lo fundamental es de qué manera es. Yo creo que al menos es mejor que las 8 de la noche, que no reconocía para nada que tenemos actividades que son mucho más largas, así que no falta ser expertos, sino que uno pregunta a la Claro. gente y claro, mucha gente llega mucho más tarde porque vive lejos de su trabajo, etcétera. Yo creo que aquí hay una cosa que es bien compleja y que tiene que ver con que necesitamos gestionar de manera mucho más integral lo que significa el toque de queda. ¿Qué significa eso? No basta con buena voluntad de empleadores o del comercio para poder en el fondo ir disminuyendo la actividad paulatinamente. La ciudad uno no puede apagar el switch y ponerle un botón de apagado a las 10 de la noche. La gente se tiene que trasladar, está toda esta por ejemplo, dimensión no solamente de los choferes de transporte público, pero también las personas que trabajan en el comercio, las personas que trabajan en ciertos turnos más tardíos. ¿De qué manera se van generando condiciones para que de otra manera la gente pueda a las 10 de la noche? Yo creo que eso es fundamental. Ahora, yo desde el punto de vista de la movilidad también tengo dudas de cuán efectivo es, y aquí no le dejo el espacio al epidemiólogo que tiene ciertas opiniones asociadas a lo que significa el toque de queda. Pero desde el punto de vista de la movilidad, la verdad es que lo clave tiene que ver con qué hacemos en las horas de mayor afluencia de las personas en el transporte, por ejemplo. O sea, cómo mañana y cómo gestionamos la punta tarde, cómo gestionamos la llegada al trabajo y cómo gestionamos la salida del trabajo. Ese es lo clave, ese es el momento en donde está el sistema de transporte con más personas, está más colapsado. ¿De qué manera gestionamos eso para que el transporte público se torne seguro, para que la congestión sea la mínima posible y las personas circulen de manera lo más segura posible? Yo creo que esa es una cosa que es compleja, pero que hay que hacer. Y ¿A ti esto te es una parece, batería de cosas. a ti te parece que eso es un punto criticable de la estrategia que ha seguido el gobierno de no ver el problema multidimensional, solamente ceñirlo a lo sanitario? Porque tienes razón, nombraste lo del toque de queda a las 8, y pasa que los trabajos estaban sacando a su gente a las 5:30 de la tarde, y de 5:30 a 8 la gente que vive en Chihuayante, Hualqui, Talcahuano, era un caos volver a casa. Por lo tanto, eso es un ejemplo de que esto no se vio de manera integral. Sí, ahora, yo por otra parte entiendo, desgraciadamente, bueno, la pandemia ha mostrado muchas cosas y eso muestra que no tenemos una gestión integral a la ciudad, una mirada súper integral en donde se puedan generar, en el fondo, medidas más completas. El mismo Seremi de Transporte decía que él consideraba, él mismo estaba un poquito, hablaba en contra de precisamente esta medida de las 8 de la noche. Lo que pasa es que, a ver, hay distintas cosas que son muy importantes de considerar y yo creo que ese es el desafío grande que tenemos. Porque no es una sola medida, no tenemos la bala de plata con que con una sola medida vamos a hacer un cambio fundamental en términos de la movilidad. No, tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos que hacer que, por ejemplo, y aquí yo quiero citar un segundo reporte que trabajamos con el instituto respecto a cómo hacer un transporte público seguro, incluso pensando en una vuelta a la normalidad. Lo que miramos en ese estudio es de qué manera podemos lograr un distanciamiento
de 1 metro, un desplazamiento físico adecuado de 1 metro en el transporte público. Y para hacer eso, tenemos que hacer medidas muy agresivas. Tenemos que poner muchos, no solamente recursos monetarios, sino que muchas políticas para poder lograr un transporte público seguro. Eso significa no solamente poner más máquinas, yo celebro en el sentido las políticas como que ahora el CEREMI de Transporte está hablando de poner el 100% de las máquinas en las calles. Eso incluso es una condición fundamental, pero no va a ser necesaria. Tenemos que, por ejemplo, realmente desincentivar a que todas las personas salgan y entren a la misma hora. Eso significa conversar y de otra manera generar, ojalá, acciones mucho más allá de las voluntarias respecto a cambiar los horarios de trabajo. O los horarios educacionales tienen que, pensando incluso en marzo próximo o en otras actividades que vayan generándose, se tienen que coordinar de mejor manera para que no haya una gran cantidad de aglomeración de personas en la. Sí, justamente, ¿cómo puedes limitar el aforo? Porque se lo pregunté directamente al CEREMI y el CEREMI dijo no nos podemos meter ahí, no tenemos ningún decreto o ley que nos autorice a decirle al chofer no puede llenar la micro. Pero fíjate que lo podrían hacer. Evidentemente la fuerza de la ley es para todos, pero no se hace. No se hace porque, como dices tú, está el aspecto económico, hay intereses también de por medio. Lo que tú me dices suena maravilloso, pero ¿cómo lograrlo? Mire, lo que hay que hacer aquí es, de una otra manera, entender que estamos en una situación de emergencia y por lo tanto actuar con las mucho más agresivamente a como estamos en una situación de emergencia y entender realmente el transporte público como una dimensión crítica de la ciudad. Sí. Y eso significa hacer medidas mucho más agresivas. Lo que tenemos que lograr es un aumento fuerte de la frecuencia del transporte público. O sea, en el fondo tenemos que lograr que literalmente las micros pasen mucho más seguido una de otra. Eso tenemos que priorizar fuertemente el transporte público, poner todas esas máquinas que podamos en la calle, ojalá más incluso, y eso el informe nuestro lo muestra, disminuir la cantidad de personas que se mueve a ciertas horas, y eso significa a lo mejor agresivamente poder generar un pacto mucho más fuerte respecto a los horarios de trabajo, disminuir fuertemente la cantidad de personas que está en el fondo moviéndose en las calles, significa darse cuenta también de que tenemos que generar mucho más incentivos para que quienes puedan quedarse las queden. Y lo otro es entregar mucho más espacio al transporte público de tal manera que el transporte público, mira, si el bus da la vuelta más rápido, tiene una mayor frecuencia, pasa más seguido y entonces en el fondo tiene una mayor capacidad de mover a personas. Eso significa que tengamos mucho, no solamente las vías exclusivas de transporte público que tenemos ahora, que las fiscalicemos fuertemente las que tenemos ahora y ojalá más, ojalá que efectivamente nos demos cuenta que en esta situación de emergencia el transporte crítica que tenemos que tener medidas mucho más agresivas. Lo mismo es el tema de la bicicleta y la caminata. Aquí no hay una cosa hipster ahí que unos de moda. Es súper fundamental darle una mucho mayor prioridad a la bicicleta y a la caminata. ¿Qué significa la caminata? Que, por ejemplo, si vemos la aglomeración del centro de la ciudad, han habido ciudades intermedias en Chile, por ejemplo, el caso de Rancagua, que cerró todo el centro de Concepción. Entonces, porque eso genera espacio, genera la posibilidad del distanciamiento. Nosotros hace mucho tiempo que estamos pidiendo eso entre distintas organizaciones de académicos de estos temas, porque es fundamental y hay experiencias internacionales. Eso es actuar con la urgencia de lo que estamos viviendo ahora. Las ciclovías han tomado mucho tiempo, algunas ciclovías que van a ayudar, pero necesitamos mucho más espacio para las bicicletas. Y no se trata de los jóvenes y las jóvenes que andan en bicicleta. Hay una cantidad importante de usuarios que podría mover y lo hacemos de esa manera. Y insisto, el tema de la caminata, el tema de la gestión del espacio, por ejemplo, los peatones. Yo la verdad es que me cuestiono hasta qué punto realmente sentimos eso como con urgencia. Juan Antonio, ¿qué te pareció lo que ocurrió con el puente Perales en Talcahuano y el caos vial que se generó en medio de la pandemia, con un toque de queda a las 8 y con las vías alternativas a ese puente, caminos de tierra? Es decir, se corta una vía principal de una comuna importante y no tenemos opciones. Eso es muestra de la falta de ver esto como un tema integral y de darle una real importancia al desarrollo vial, porque es cierto, hemos mejorado bastante con las vías segregadas, las vías exclusivas,
pero solamente en algunas arterias, y el resto. Bueno, es que en el fondo lo que estamos construyendo es, y paulatinamente, una ciudad, técnicamente uno podría hablarle menos resiliente, o sea, menos resistente a precisamente estos problemas. Entonces, como que estamos en una ciudad que está pendiendo de un hilo. Entonces, cualquier cosa que pasa, no sé, un camión que tiene un problema, un desperfecto en el puente Yacolén, te va a generar un gran problema, porque no tenemos una ciudad resiliente que pueda soportar estas dificultades de estas dificultades que ocurren, porque estamos cada vez dependiendo fuertemente del transporte privado, de los automóviles, estamos dependiendo fuertemente de movilizarnos largas distancias, y entonces en el fondo necesitamos, claro, como estamos ahí pendiendo de un hilo, la ciudad se hace mucho menos resistente a estos problemas, y a cualquier otro tipo de problemas asociados a nuestra red vial. Y eso nos muestra que en el fondo no podemos apostar a un crecimiento inorgánico, por ejemplo, del parque automotriz en términos de la necesidad de que todas las de asumir que todos los viajes se pueden realizar en transporte privado y todos los viajes y sin que nuestra ciudad no tenga algún efecto. Por supuesto que tenemos que tener una mejor infraestructura, y en ese sentido necesitamos una mejor infraestructura, por ejemplo, más resiliente, para que no dependamos de uno, de dos, ¿ya? Pero por otra parte, si dependemos fuertemente del automóvil, esto es lo que pasa, digámoslo. Si, en el fondo, cuando todos los problemas que hubo, lo conversamos alguna vez con los cordones sanitarios, todas los grandes, la congestión, por ejemplo, vial que estamos experimentando ahora, más allá del puente Perales, es porque tenemos más autos andando en la calle que a principios de marzo, porque no tenemos un sistema de transporte público resiliente que permita que en el fondo, bajo condiciones adecuadas, sea una alternativa, porque no es una o a generar ciertas actividades localmente en nuestros barrios, porque no es alternativa andar en bicicleta. Entonces, si en el fondo cada vez más vamos cerrando la alternativa y nos vamos siendo dependientes del automóvil, esto es lo que pasa. Nos quedamos arriba del auto esperando en un taco interminable hasta poder salir, digamos. Juan Antonio, ¿y la vieja idea de una restricción vehicular para Concepción? Mira, lo que pasa es que la restricción vehicular y que son útiles en el corto plazo. Y además depende de cómo se hagan. Ciertamente en el largo plazo no son útiles porque incentivan al segundo auto y porque son medidas fuertemente regresivas. Pero también, ahora, más allá, la restricción vehicular es una de muchas otras medidas que uno puede ir generando para también darle el costo que realmente genera el automóvil. Y aquí yo no estoy diciendo contra el automóvil, estoy diciendo que nadie puede usar más automóvil. Yo creo que efectivamente el automóvil es un modo de transporte necesario en ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias, pero el problema es que andar en automóvil genera un costo social importante y no lo estamos pagando. Mucha gente se quejará de lo caro que está el estacionamiento, de lo caro de la mantención o del permiso de circulación, pero la verdad es que del punto de vista de costo social, lo que paga un usuario de automóvil es mucho más bajo que el costo que está generando los demás. Y entonces en ese sentido yo creo que acá desde hace muchas décadas se habla de esta idea del garrote y la zanahoria, del incentivo y el desincentivo. Tenemos que poner el garrote, tenemos que desincentivar el uso del automóvil más allá de ciertos niveles. Y eso significa poner el costo que significa eso. El costo del estacionamiento es muy caro, es un espacio que tiene un uso alternativo muy importante en otros ámbitos, en la bicicleta, en áreas verdes, en caminata, etc. O cuando uno habla del permiso de circulación, bueno, pero el permiso de circulación uno lo paga una vez y se mueve 30.000 veces. Eso. Por último, cuando tú hablas de ir dejando el automóvil, fíjate que el discurso de la autoridad ha ido en el sentido contrario. En un momento se dice, evita el transporte público, se puede contagiar. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene miedo y uno lo escucha de los vecinos, de los colegas. No, es que yo no me voy a subir más a una micro. Por lo tanto, el discurso, Juan Antonio, no sé si compartes, no parece darle la importancia que debe tener el transporte público por una desconfianza que quizás no se justifica.
Mira, este es un problema súper internacional. Yo he estado en varios foros y efectivamente ha habido una bajada muy, muy fuerte del transporte público en prácticamente todas las ciudades del mundo. Muy, muy dramático. O sea, el uso de transporte público ha disminuido en más allá de un cuarto, 30%. Son números muy, muy grandes. Eh, eh, a ver, acá lo clave tiene que ver con, de una otra manera, mostrar cuáles son las condiciones que hacen el transporte público seguro. Las condiciones tienen que ver con ciertas condiciones de ventilación, con ciertas condiciones de distancia física y a la que nosotros tenemos que apostar urgentemente y generar medidas urgentes para que eso ocurra o se acerque lo más posible. Y justamente el discurso tiene que ser como tal. Ahora, no basta con decir el discurso, mire, subes al transporte público y abrimos las ventanas y es más seguro. Yo creo que hay que dar señales más fuertes. Mire, nosotros estamos dándole prioridad completa al transporte público para que haya una frecuencia alta, para que vea los buses que pasan por Higgins, que pasan por Carrera, no son buses que están colapsados. En el fondo se le está entregando recursos a los operadores. Yo creo que hay una cosa que no es menor. Estamos además en una... Parece ser algo más lejano, pero que no es tan trivial. Los operadores de transporte público están muy, muy en el borde respecto a sus condiciones económicas. Y aquí no estoy defendiendo necesariamente a los ingresos extra que tienen los operadores, pero esto ha generado un problema serio que puede darnos coletazos de vuelta en el fondo. El no haber pensado la modernización del transporte público, el problema que tenemos ahora es que nos pone en riesgo el poco transporte público que tenemos. Para eso se requiere recursos y eso es muy crítico y tiene que venir por parte de la autoridad competente con la urgencia que requiere la situación. Hay que salvar el transporte público porque está bastante alicaído con esto de la pandemia y la gente muchas lo mira en menos, pero es fundamental. No todos tienen los medios para comprar un automóvil. Muchas gracias, Juan Antonio Carrasco, por esta interesante conversación. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Claro que tenga un buen fin de año. Igualmente. Adiós. Chao, chao.